Méndez, y estamos aquí para presentar esta novela que yo creo que es muy importante porque del castillo, esta novela se basa en ficción, pero está sacada de relatos históricos que él ha estado estudiando, se ha estado preparando para hacer esta novela. Yo creo que es interesante porque del castillo de Montjuïc que tenemos aquí en Girona no se conoce su historia. Y yo creo que es interesante que alguien haga una novela, aunque sea para explicar un poco los hechos que pasaron en el castillo. Se han hecho algunos artículos, pero lo que es la historia del castillo no se conoce muy bien. Entonces yo creo que es importante tener este libro porque nos está hablando día a día lo que pasó en el castillo. Cuando entraron los franceses en Girona, lo tuvieron muy claro, que si no cogían primero el castillo de Montjuïc, no cogían la ciudad, por una cosa muy lógica. El castillo de Montjuïc está situado en un lugar estratégico, está en un nivel de unos 100 metros por encima de la ciudad. Si cogían el castillo de Montjuïc, era mucho más fácil coger la ciudad de Girona. Entonces ellos lo tuvieron muy claro y cogieron primero el castillo. Bueno, me hace mucha ilusión que esté hoy aquí con nosotros Pedro García porque, bien, es importante que nos explique un poco el porqué de la novela, de qué va la novela y cómo se ha hecho, porque además es curioso porque él es de Extremadura, escribe del castillo de Montjuïc, de Girona, y el libro se edita en Sevilla, es un triángulo Extremadura, Cataluña, Andalucía. Curioso, sí, que nos tiene que explicar un poquito. Y nada, os dejo con Pedro Ruiz, que nos explica un poco la trama de la novela. La colaboración de todos, evidentemente, a Jordi y Fina, que tienen un punto muy importante aquí, el local que transmite ya lo que quizás vaya a decir, pues no sea más de lo que ya nos transmite hoy este local. Le agradecer, pues, por supuesto, el dueño del local y simplemente, pues, como ya he dicho anteriormente, lo que vaya a decir no va a restar ni va a sumar más de la importancia que ya tiene. La novela es simplemente, pues, es un sentimiento personal que nace atrás por el hecho de que hemos tenido familias que han fallecido en otras guerras, en otras batallas, ¿no? Mi abuelo fue fusilado, creo que un poquito ahí el interés propio mío personal de cómo una persona puede matar a otra persona simplemente por el hecho de que está haciendo lo que cree conveniente en ese momento sin mirar pues, las consecuencias. Yo he tenido una edad aquí con 17 años que me vine de Extremadura. Me ha gustado mucho Cataluña, me han abierto las puertas y me he sentido uno más de ellos, uno más. Soy extremeño y me considero pues quizá una parte catalán, porque también tengo familia aquí, han nacido y han muerto aquí, han derramado también su sangre. La muralla del castillo, pues es impresionante lo que me transmitía. Quizás yo no le daría la importancia que pudiera tener. Paseando por allí con mis amigos, siempre me he parado a pensar, ¿no? El dolor de estas personas defendiendo lo que... Porque no es que era una ofensiva, era una defensiva más que otra cosa. Y bueno, el parar, el dolor, ¿no? El quitarse la vida en ese momento, el qué podían pensar, ¿no? Voy a por todas, tengo familia detrás, pero voy a por todas, voy a luchar por lo que creo que es mío. Y claro, esa muralla pues silencia una cosa pues porque tiene que salir a la luz, y de la única manera pues hacer un libro que se quede ahí para los restos y claro, expresar mis sentimientos pues en la literatura porque verbalmente no me sé explicar. Yo podía estar aquí una hora hablando y quizás no vaya a decir mucho más que una línea de mi libro. En mi libro lo expreso mejor. No es histórico, es decir, no es para los historiadores que buscan una historia, pues simplemente hay que se pueden buscar en internet hoy en día donde quieran. Ahí mezclo un poquito
unos personajes imaginarios para introducirlos dentro de la historia, para abrir el campo, más que nada para abrir ese campo, pues cuanto más personas pues, nos enganchemos al libro sin quererlo, vamos a hacer una historia imaginaria y nos va a entrar dentro de lo que realmente sucedió. Y con ello pues quiero transmitirle la importancia que tiene realmente lo que nuestros antepasados pasaron por nosotros. Ellos sabían que iban a tener un nieto, un hijo, un nieto, y hoy aquí, ellos lo sabían, y por ello se enfrentaron a lo que se tenían que enfrentar. Pues con esto, ¿qué? Pues con esto es expresar mis más profundos sentimientos hacia estas personas, y dar una demostración a aquellos que pasan desapercibidos, porque estamos viviendo una época pues, de crisis y quizás estemos más pendientes en que no tengamos trabajo, de cómo vamos a salir, no, que realmente, porque sí que fue una crisis, una guerra es una crisis, pero ellos no pensaban más que en ese momento luchar y tirar hacia adelante. O sea, es darle la importancia a estas personas, que dejen de pensar por un momento, no apartarlo, pero dejen de pensar por un momento lo que está sucediendo hoy y quizás aprender un poquito del pasado. Y si recordamos lo que hicieron nuestros antepasados, quizás nos empuje a salir de esta crisis, porque estamos pensando más allá de lo que realmente estamos. Nuestros antepasados no, nuestros antepasados lucharon en el momento, dieron la vida en un día, en una hora, en un segundo, por lo que ellos veían y lo dieron todo. Pues yo no sé qué más podía añadir aquí, simplemente es expandir este sentimiento, ¿no? Y compartirlo pues, con todo el mundo en la medida de lo posible. ¿Y cómo hacerlo? Pues poner una historia de amor imaginaria, nacida en el castillo de Montjuïc, ahí para que los lectores pues, se enganchen, si no por la historia real, la que pasó, pues la historia imaginaria. Quizás por ahí, pues encaminándolo, pues se enganche y lean, y al final del libro que tengan un poco de reflexión y se den cuenta del por qué ese libro. Y dejen de pensar en la historia imaginaria, que cualquiera puede imaginarlo. Que se dejen de pensar en aquella historia imaginaria y se centren en la que realmente y por la que realmente se ha hecho el libro. Homenaje a todos aquellos que lucharon por Gerona. Yo creo que es esa la importancia más grande que pueda tener este libro, lo que transmite. Y yo con ello pues quiero más, me gustaría que aquel lector pues quisiera o pudiera captar lo que yo le he querido transmitir. Son 2 años, 7 meses de búsqueda, de historia, 2 años para sacar el libro, el día a día, estar ahí para no fastidiar en algún momento, ¿no? Sacarlo de su lugar. Pues me he tomado 2 años que gracias a algunos contactos que me han aportado información, sobre todo el Diario de Girona, ahí había un apartado que me impresionó mucho porque no sabía cómo encarrilarlo. Digo, tengo que escribir sobre el castillo de Montjuïc. Pero claro, ¿cómo? ¿Qué saco yo de aquí? Una muralla llena de gente, de gente importante, porque fueron gente importante, valiente. ¿Qué escribo yo sobre ello? No sé nada. Aquí tengo que sacar algo. Pues no sabía cómo enfocarlo. Me iba allí, me sentaba horas y horas. ¿Y qué podía yo sacar de aquí? Tengo que sacar algo desde los 17 años pensándolo. Cuando un buen día abro el Diario de Girona me encuentro en un apartado hablando de los gerundenses, de la defensa de los gerundenses. Me eché las manos a la cabeza y vi la luz, simplemente vi la luz, la oportunidad de oro para encarrilar esta novela, porque no sabía cómo hacerlo, no sabía nada, ni cómo vestían, ni nada, o sea, nada. Y gracias al Diario de Girona, un apartado, me puse en contacto y me facilitaron muchos datos importantes. El archivo histórico de Girona, también, compañeros, amigos, y yo creo que este libro es otro amigo más que nos aporta a todos, porque cuando lo vayáis a leer os daréis cuenta realmente de lo que hoy intento decir aquí. Quizás no claro,
quizás no lo intente aclarar del todo bien. Hay una historia imaginaria, esa la quitaría, la apartaría, porque la que más nos interesa, la que más nos hace persona, es la real, lo que pasó. Esa es la que realmente nos importa. Lo que pasa es que no todo el mundo pensamos igual, no todo el mundo. Entonces yo tengo que pensar por todos ellos. Le meto una historia de amor, los engancho en una novela normal, una historia de amor muy bonita, un chaval pues conoce a una chica, bien, ahí se conocen, hay sus más y sus menos, y de pronto y porrazo pues este personaje tiene que sacarla de un castillo. ¿Pero cómo? De un castillo. Un castillo hace 200 años atrás. ¿Claro? ¿Y cómo voy yo a por ella? ¿No? Estamos en esta época actual, ¿cómo voy yo al siglo XIX? ¿Cómo? Pues digo, bueno, lo enfocaré a través de los sueños. A través de los sueños hay un caballo de la época que le ayuda a este personaje. Y diga, no te preocupes, que yo te voy a llevar. El caballo le lleva a la época, tiene que rescatar a su novia, pero claro, se la ve muy cruda porque se encuentra, sí en su sitio, porque es su lugar, su Gerona, pero totalmente diferente en el medio de la batalla. Entonces este personaje, en fin, ahí sufre unas consecuencias bastante dramáticas, ¿no? Que se está encontrando. Él ha vivido en Gerona, como lo estamos viendo hoy, todo esto, pero él no se imaginaba que se iba a encontrar en medio de la misma batalla de los gerundenses. Disparos, fuego, gritos, horrores. Y en el medio tenía que buscar, que es la novela imaginaria, a su novia entre medio de todo esto, la historia de amor. Según va avanzando, se va encontrando con soldados que le va apoyando, y él pregunta dónde estoy perdido. ¿Qué es esto? Y el soldado le va indicando, estamos en tal sitio, estamos siendo atacados, y le empieza a contar lo que ese soldado en ese sitio, por los sitiadores que va pasando, el Rubén, que es el protagonista, Andrea es la otra, y va pasando, y según va pasando por qué lugar, le van explicando lo que va sucediendo. Y ahí la historia, lo que va sucediendo, estos soldados se lo va explicando. Él, muy astuto, va cogiendo apuntes de todo cuanto le van diciendo esos soldados. Sí que tiene sus más y sus menos, sí que recibe disparos. Claro, está en medio de una batalla, no lo va a recibir. Y más sin esa experiencia y con esa cosa. Pero bueno, deja en un momento de importarle la situación, porque lo que va buscando es a su Andrea, pero necesita ayuda de esos soldados, necesita ayuda. Y se mezcla con batallones enteros, batallones enteros, que es increíble, porque se mezcla de una manera con la ficción, con la realidad, ¿no? Es ahí un poquito al lector tenerlo en esa intriga, ¿no? En esa pasión de un personaje, pues está ahí metido en una batalla que no es que no le vayan ni le vengan, claro que sí, evidentemente, por eso está ahí, está vivo, ¿no? Ese personaje, gracias a esos antepasados, pero tenía que sacar algo de ahí, tenía que hablar por esas murallas del castillo de Montjuïc, de Gerona. Él es el protagonista, él es el elegido, y él es la voz de las murallas, la voz del castillo de Montjuïc. Él hablará por los gerundenses, que en su día no podía transmitir verbalmente, lo saco en literal a través de Rubén, que es el protagonista. Su cometido desde que nació ya era ese, era demostrar a la gente lo que hicieron nuestros valientes, defender lo que creyeron conveniente, que era suyo, evidentemente. Este personaje lo creé para traer otra vez de vuelta a los soldados, para traer aquello que podían pues sentir, ¿no? Ese silencio cada vez que paseamos por las murallas, ese silencio que parece que transmite, ¿no?
transmite pues ese horror, ese grito, yo me imagino todo esto. Y ese personaje pues tenía que dar ese salto a 200 años atrás para volver otra vez a 200 años a la actualidad y traernos todo aquel dolor, todo aquel sufrimiento y traernos lo que quizás mucho hoy pues nos pase desapercibido. Creo que es conveniente leer aquel que le guste, aquel que le motive, aquel que sienta por nuestros antepasados. Es la misma sangre que llevamos hoy, la que se derramó, es la misma que llevamos hoy. Y yo creo que es importante una transfusión de aquella sangre. Yo creo que a través de este libro, El Caballero de Cuero Negro, os va a transmitir mucho más de lo que yo os pueda decir aquí, que dentro de 10 minutos lo vais a olvidar, pero a eso va a estar ahí. Y yo creo que, Jordi, no puedo ampliar más porque no quiero llorar, soy muy sensible, yo creo que hasta ahora estoy aguantando bastante, me estoy metiendo mucho quizás en la historia, en lo que siento, ¿no? Del por qué he escrito todo esto, y yo he estado escribiendo esas páginas y he tenido que tirar hojas que se han manchado de mis lágrimas, pero ¿cómo es posible? Porque hay mucho horror, hay mucho sufrimiento, hay mucho daño que sembró la codicia, que hay que tener muchas cosas en cuenta, que yo he tenido durante esto escribiendo ahí, o sea, cada línea, cada vez que menciono un personaje, da igual que tuviera 5 estrellas, 20, 1000, da igual, aquel que no tenía ninguna, es lo mismo, el que estaba al frente para gastar balas al enemigo, madre de Dios, ese, ¿qué pasa con ese? ¿No tenía familia? ¿No tenía orgullo? Claro que sí, como el que más y el que menos. Así que Jordi, muchas gracias por todo lo que estáis aquí. No quiero ampliar mucho más esto porque ahí está el libro para hacerlo, que son 2 años de trabajo, y no quiero ampliar más porque me estoy emocionando y lo estoy aguantando. Yo creo que todo lo que has explicado de todas maneras, aquí tenemos libros del autor, el Caballero de Cuero Negro, que si queréis comprarlo tenemos allí novelas. Y muchas gracias por venir.